Hola, ¿qué tal? Después de muchos días de no interactuar por estos medios, otra vez filosofando, andamos. Esta es la segunda temporada, primer episodio de la segunda temporada de Filosofando Ando. Pues tuvimos un receso muy largo, entre otras cosas, bueno, tuvimos un periodo vacacional y diversas actividades que impidieron que coincidiéramos en un horario para poder tener esta experiencia de diálogo, de conversación y de ejercicio filosófico, dicho en un sentido amplio. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio uno de la segunda temporada. Querido Jesús, hola, querido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Montalvo. Hola, Montalvo, hola, Gus. Hola, nuestro querido auditorio. Feliz de comenzar con esta segunda temporada. Muy bien. Querido Gustavo, filosofando andas, Gus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. También aquí muy entusiasmado en el regreso, a ver qué nuevos planteamientos, qué nuevas reflexiones tenemos. Muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas en esta segunda temporada de Filosofando Ando. Y el tema casi obligado para esta ocasión es pues la propuesta de modificación a la Constitución por lo que respecta al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial. Eh, Cualquier persona que revise el documento de la minuta aprobado por la Cámara de Senadores, pues podrá ver en el documento, como parte del mismo documento, una serie de antecedentes históricos sobre el Poder Judicial desde la primera Constitución de México en 1824, que es nuestra primera Constitución, en donde desde ese primer momento se plantea una división de poderes y se puede ahí mismo revisar toda esta historia sobre el Poder Judicial en las distintas reformas que ha habido en la Constitución mexicana. Así que me parece que es un documento clave y básico, por supuesto, para poder conversar sobre esta propuesta de reforma judicial. Además, pues siendo nuestro tema, pues no podemos no mencionarlo y pedir a nuestro auditorio que, pues que descarguen el texto de la Cámara de Senadores, ahí está disponible, y lo revisen para que, pues miren, pues para que tengamos certeza sobre qué es lo que se está discutiendo. Bueno, pues comencemos así. Querido Jesús, ¿qué es lo que se está discutiendo y cuál es el punto que tú quieres destacar? No te oímos. Eso, eso. El micro, perdón. Sí. A mí me llama la atención el intercambio entre las declaraciones del presidente López Obrador y las declaraciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte y en general de magistrados y jueces, miembros del Poder Judicial. Porque AMLO plantea la necesidad de la reforma para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Y del lado de la ministra y del lado del Poder Judicial, lo que alegan es que implicaría una especie de sometimiento, violentar la independencia del Poder Judicial. Y me parece que no es así, ¿no? Pero creo que la piedra de toque de la reforma tiene que ver con la elección de magistrados y jueces. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta dónde eso puede combatir o no eficazmente la corrupción dentro del Poder Judicial? El intercambio ha sido muy fuerte, ha sido muy nutrido, eh, pero me parece que involuntariamente miembros del Poder Judicial, día tras día, aportan elementos en favor
sea, el presidente dice que el poder judicial está corrompido. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, para empezar, no es un poder transparente. El Consejo de la Judicatura, que tendría como función sancionar los abusos, las irregularidades, pues opera en una clandestinidad casi total. No, no es de dominio público sus sanciones, sus resoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que más bien garantizan la impunidad de jueces y magistrados que proceden indebidamente. Pero además, casi cada semana nos enteramos de los famosos abadazos, de cómo jueces ordenan la liberación de presuntos delincuentes, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa, muy interesante, porque oponiéndose a la reforma, dicen que si se elige a jueces y magistrados, entonces eso permitiría que grupos de poder, que grupos del crimen organizado, pudieran sobornar, corromper, comprar a distintos juzgadores, cuando en realidad es eso lo que ya ocurre, ¿no? Entonces, esta medida, esta reforma, podría lograr disminuir esa situación. Ahora, me parece que no creo que con la pura elección de los jueces sea suficiente para combatir la corrupción en el Poder Judicial, pero creo que sí, que es una buena entrada, ¿no? Creo que algo puede hacerse desde ahí. Ahí lo dejo de momento. Gracias, querido Jesús. Pues mira, lanzas una pregunta clave. ¿De veras será suficiente con que se elija a algunos magistrados, algunos jueces, para combatir la corrupción del sistema judicial mexicano? Pues obviamente no lo sabemos. La apuesta es que al menos sirva como una medida de control. Querido Gustavo, ¿qué quieres destacar tú sobre esta iniciativa de reforma al Poder Judicial y las discusiones que ha habido alrededor de ello? Sí, gracias. Creo que Jesús nos ha dado una buena panorámica de las condiciones en las que se está presentando esta reforma y pone algunas dudas interesantes sobre la efectividad, ¿no? Yo creo que esta parte de la elección de jueces y ministros ha servido más bien para agarrarse de algo que detone cierta resistencia a que se realice la reforma como tal, ¿no? Aglutinar bajo ese grito de batalla de cómo se van a elegir jueces y los jueces van a estar haciendo elecciones y van a estar en campaña, etcétera, etcétera. ¿A qué hora van a hacer justicia, no? O van a hacer justicia a modo de tal forma que sean populares, ¿no? Para estar en los cargos. Eh, yo creo que esta reforma con esa condición de la elección de jueces y ministros, nos invita a darle una gran sacudida al sistema, ¿no? Hay muchas prácticas que a lo mejor no fueron mal vistas en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, el nepotismo que hay, un grupo de menos de 100 familias controla buena parte del Poder Judicial Federal, y lo mismo puede pasar en los poderes judiciales de los estados. Creo que esto se necesita porque si lo hiciéramos al revés, desde los poderes judiciales de los estados, no se podría realmente cambiar, ¿no? Se tiene que dar la sacudida desde el Poder Federal, se tiene que dar con un cambio muy radical que cambie también y ayude a cambiar las conciencias, ¿no? Hablábamos de que está ocurriendo una revolución de las conciencias y creo que el hecho de que ahora se tengan que elegir revoluciona no solamente el interior del aparato del Poder Judicial, porque tendrían que cambiar muchísimas cosas, sino también la visión pública que se tiene sobre lo que hace este Poder Judicial, ¿no? Porque se pondría en la discusión pública, sería más evidente lo que hacen, lo que dejan de hacer. Buena razón por la cual ha sido, como bien decía Jesús, muy oscuro el manejo del Poder Judicial, no muy poco transparente, pues tiene que ver con eso, porque nunca se había puesto en cuestión como tal al Poder Judicial, ¿no?
Durante todo el prismo, los jueces eran casi empleados del presidente en turno, ¿no? Entonces, cuando Cedillo hace este gran cambio de unos por otros, en términos mediáticos, pues fue la renovación del Poder Judicial, pero en realidad de forma, pues las prácticas no dejaron de estar acomodadas al régimen, ¿no? Que en ese momento sí era un régimen donde se controlaban medios de comunicación, Poder Judicial, Poder Legislativo y los poderes de los estados, ¿no? Eh, lo dejaría por ahí por el momento. Bien, gracias, Gustavo. Este, ¿En serio será un cambio radical lo que se propone tras estas modificaciones que se hacen al Poder Judicial? Pues es la pregunta que me surge a partir de lo que nos expones, Gustavo. Eh, a mí me gustaría hacer una pequeña intervención, no sé, un tanto histórica, lo pongo entre signos de interrogación, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuál es la esencia del Poder Judicial? Mm, lo hemos conversado entre pasillos. La esencia del Poder Judicial, entre otras cosas, radica en mantener el sistema de leyes que esté vigente. Es protectora del sistema de leyes en todo su conjunto. Y en este sentido, pues el sistema judicial por sí mismo es muy conservador, porque su tarea es preservar las leyes, observar que las leyes se cumplan, se acaten. No es tarea del Poder Judicial, la parte ejecutoria, eso corresponde a otros ámbitos, al Estado mexicano en su conjunto, pero sí tiene como tarea fundamental la preservación de las leyes, sin duda. Eh, y, y en este sentido, pues imaginemos, cuando se constituye el primer sistema legal en este territorio, que fue la Nueva España, hace 5 siglos, lo que teníamos era las leyes de Indias. Y las personas encargadas de hacer valer las leyes de Indias eran designadas en muchos casos hasta por la mismísima corona española, ¿no? O eran impuestos desde España. Y por supuesto las leyes de Indias, pues no eran, no favorecían a los pueblos originarios de estas tierras. Eh, Fue un sistema de leyes que se impuso, tal cual, fue una imposición. Ahí sí hablamos de un proceso de colonización, así clarísimamente. Tras la independencia de México, en 1824 tenemos nuestra primera constitución y tomamos como referencia, o se tomó como referencia, pues los sistemas legales que había especialmente en el centro de Europa. Bueno, el faro siempre ha sido Francia, ¿verdad? En donde se habla de la división de los poderes, bueno, todo Occidente, pero particularmente en Francia y después en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se habla de la división de poderes como una de las características de los estados modernos occidentales. Y como parte de la división de los poderes, el sistema judicial es uno de los poderes que desde su inicio, desde su origen, siempre ha pretendido tener cierta autonomía, cierta independencia con respecto al poder ejecutivo y con respecto al poder legislativo. Eh, pero ¿qué pasa entre 1824 y la reforma de Juárez en los años 50 del 19? Pues están las luchas entre liberales, conservadores, hay pues la necesidad de reconfigurar, sí, de configurar por primera vez un Estado nacional, bajo ciertos preceptos modernos y,
y en todas las reformas que ha habido o que se llevaron a cabo entre 1824 y el 57, pues fueron reformas en las que de alguna manera se manifestaba el interés porque el Poder Judicial mantuviera cierta independencia, cierta autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. Después, viene Juárez. eh, con Juárez, pues hay eh, una especie de, yo no sé si decirlo así, es decir, no lo tengo muy claro, pero déjenme aventurar esta idea. Quizá con Juárez inicia un tipo de presidencialismo. Con Juárez tenemos, con Juárez tenemos este, cierto intervencionismo por parte del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, de una manera clara. Ah, y esto sirve para que unos 40 años después, 30 años después, el dictador Porfirio Díaz hiciera lo que quisiera frente al Poder Judicial. Porfirio Díaz, el dictador, ponía y quitaba a quien se le antojaba la gana en el sistema judicial. Él era quien nombraba jueces, él era quien nombraba ministros, o sea, él tenía ahí la batuta, sin duda. Viene la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana es, pues tenemos una nueva constitución en el 17, en 1917, y es una constitución que cambia muchas cosas, en donde por primera vez se pretende el favorecimiento de los campesinos, de la gente mestiza, de los pueblos originarios, en ciertas medidas, ¿sí? En ciertas medidas. Pero es la primera constitución que parece querer beneficiar a los campesinos, a los pueblos y a los pueblos originarios en lo particular. Ah, y el sistema judicial pues debería proteger ese sistema de leyes. Sin embargo, pues tenemos el prismo y tenemos, por ejemplo, a Álvaro Obregón, que se impone, no respeta la independencia del sistema judicial, pone y cambia jueces, pone y cambia jueces y magistrados, y entonces se rompe desde Álvaro Obregón la autonomía del sistema judicial. Y luego tenemos todo el sistema priista, que para qué les cuento, ¿verdad? Fue un modelo en el que se corrompió brutalmente la independencia del Poder Judicial. Bueno, y así llegamos hasta este momento y tenemos que hacer una pequeña pausa. Permítanme hacer una pequeña pausa, unos segunditos y nos reintegramos nuevamente. ¿Sale? Gracias. Incorporamos y estaba yo tratando de hacer una revisión histórica, y en esta revisión histórica de cómo se ha constituido el Poder Judicial y cómo ha sido intervenida por el Ejecutivo, pues es un Poder Judicial que nunca ha servido a los intereses de la población, sino que siempre ha servido a los intereses del Poder Ejecutivo en turno, de tal suerte que nunca hemos tenido un sistema judicial, ni siquiera la Constitución del 17, ni siquiera en esa Constitución pudimos tener un sistema judicial que pudiera eh, eh, cumplir con su misión de preservar las leyes para defender los intereses de la población en lo general. Y esta reforma que se hace al Poder Judicial, y esta es mi interpretación, es un intento, es un acercamiento, es una especie de empoderamiento del pueblo con respecto al Poder Judicial. Porque poder elegir a magistrados, poder elegir a jueces, es una forma de empoderamiento del pueblo. El hecho de que podamos observar lo que hacen los magistrados, lo que hacen los jueces a nivel federal, y esto tendría que replicarse a niveles locales, pero eso será posterior, es una especie de empoderamiento del pueblo. Entonces estamos en la oportunidad de que por primera vez en los 200 años y por primera vez en 500 años, el pueblo tenga cierta capacidad para observar
y para, sí, para ejercer cierto control o al menos cierta observancia sobre el poder judicial por primera vez. Pero esta ya es una interpretación. ¿Tú qué opinas al respecto, Gus? Eh, bueno, yo quisiera comentar de eh, esta pregunta que hiciste al principio de tu intervención sobre cuál es la esencia del Poder Judicial, porque, bueno, como has hecho este recorrido histórico, pues ciertamente, ¿no? Parece que la esencia del Poder Judicial es proteger las leyes, ah, pero creo que teóricamente hablando, ¿no? El Poder Judicial tiene como debería de tener como objetivo, pues, hacer justicia, ¿no? Y en teoría, pues, el punto de las leyes es que son justas. Y si vamos a historia reciente o a lo largo de la historia de México, incluso en la Nueva España había leyes que protegían a los indígenas, aunque en los hechos difícilmente eran verdaderamente protegidos, ¿no? Eh, todo este proceso en el cual se fueron quitando las encomiendas y los indígenas quedaron como ciudadanos libres, pero como no tenían otros recursos, pues de todas maneras tenían que alienar su trabajo en condiciones verdaderamente insoportables. Pero las leyes decían, ¿no? Que pues como eran los originarios tenían ciertos derechos, o incluso pueblos que se aliaron a Cortés, que tuvieron ciertos beneficios tras la conquista, pues fueron de todas maneras despojados de sus territorios y mandados al norte, ¿no? Eh, a zonas donde pues había muy poca población y las condiciones de vida también eran muy difíciles. Pero en términos teóricos, entonces, tendría que ser la justicia y esa es gran parte del problema, ¿no? En este último periodo, en el periodo neoliberal y todavía en estos 6 años de la cuarta transformación, pues el Poder Judicial se ha encargado de permitir, ¿no? De ser el vehículo de la impunidad de los más poderosos, ¿no? De los grupos más poderosos. Si luego Estados Unidos y Canadá pues prenden las alertas es porque eh, hay muchísimos intereses de empresas norteamericanas y canadienses que siempre se han visto beneficiados por este poder judicial. Y como bien señalabas, pues los intereses del grueso de la población pues siempre quedan en último lugar, ¿no? Eh, es noticia cuando hay una resolución de la Suprema Corte que favorece a las mayorías o a grupos que han sido victimizados, ¿no? A grupos de desaparecidos, grupos de este, secuestrados, a casos de violencia de género, ¿no? De violencia contra la mujer. Uno que otro caso por ahí y es la gran nota, ¿no? Como si y con pequeños casos se tapara toda la impunidad que en realidad está solapando el Poder Judicial actual. Esta condición ahora de hacer la reforma, pues debe tener como principal propósito hacer justicia. El presidente hace la diferencia entre el derecho y la justicia, ¿no? Y dice, este sistema que tenemos, pues sí atiende el derecho, trata de cubrir las leyes y todo lo que hacen es legal, pero trastocan esta legalidad para permitir la impunidad de muchísimos grupos. Eh, como bien dices, Pedro, estoy de acuerdo, tiene que estar a favor del pueblo, a favor de las mayorías, del Poder Judicial, como los demás poderes, ¿no? Eh, y tal vez una manera de impulsar esto es que se conviertan en verdaderos representantes eh, de los ciudadanos, ¿no? Sí, para ver que sea realmente atendiendo principios fundamentales de justicia. Eh, y quisiera, por último, hacer una pequeña análisis de lo que se dice mucho en los medios de los pesos y los contrapesos, ¿no? Porque también decías, Pedro, el origen de esta división de poderes,
pues viene de Francia, viene de Inglaterra, y entonces era ver que hubiera un poder ejecutivo, un poder judicial que estableciera las leyes y otro poder que legislara, ¿no? Para no recargar todo el peso político en una sola persona ni en una sola grupo de personas, ¿no? Esto en el presidencialismo mexicano pues quedó superado porque los poderes de todas maneras estaban a favor del poder ejecutivo. Y entonces, para justificar actualmente que no se haga la reforma, se utiliza un concepto que se utilizó mucho para abrir esta división de poderes, que era el de pesos y contrapesos, ¿no? En todos los medios de comunicación se escucha este, esta idea de pesos y contrapesos. Y yo creo que hay un problema aquí también en esta idea de Max Weber y de otros, eh, el monopolio de la fuerza, ¿no? Y entonces en ese sentido es un peso sobre ciudadanos libres. Y entonces, pues se necesita un contrapeso para que este peso no sea tan grande sobre estos ciudadanos libres. Pero detrás de esto hay esta noción muy negativa del poder político. El poder político tiene que servir al bien público, no es una coacción, como lo piensa Max Weber, ¿no? Y esto que digo, pues lo dicen también muchos otros filósofos, por un lado, y por otro lado, como es el poder político servicio al pueblo y al bien común, sí debe estar organizado, pero para administrar mejor todos los intereses del Estado, pensado el Estado así en sentido más amplio, ¿no? Y en la representación de los ciudadanos de un Estado. Entonces, creo que hay presupuestos problemáticos detrás de esta idea de peso y contrapeso, porque tiene una idea negativa del poder político, porque tiene una idea en la que incluso los poderes políticos pueden estar desligados del pueblo, de la población, del grueso de la comunidad política, y más bien estar en la pugna entre ellos, ¿no? Y lo natural y lo normal sería que los poderes estuvieran peleándose entre ellos, como lo ha ejemplificado la oposición con su moratoria constitucional, se asumen como un contrapeso porque no permiten que el otro haga lo que quiera hacer, ¿no? Cuando eso va en detrimento del bien público porque no se avanzan los temas. Entonces, y esto lo hago también para las personas que nos escuchan, ¿no? Nuestra audiencia, pues reflexionar que esta idea tan llevada y traída últimamente sobre peso y contrapesos en realidad esconde una idea muy negativa del poder político que va muy lejos de lo que la reforma pretende. Bien, muchas gracias, querido Gustavo. Mira, esta idea de pesos y contrapesos es muy sugerente. Déjame tergiversar lo que has dicho. Porque yo diría, si entendemos peso como poder, este, pues no olvidemos que teóricamente el poder radica primero como la soberanía en el pueblo. ¿Por qué el pueblo requeriría de un contrapoder? ¿No? O sea, necesitamos, sí, instituciones que nos ayuden a regular nuestra vida política, ¿de acuerdo? Necesitamos instituciones que nos ayuden a regular una política económica, ¿de acuerdo? Este, y a diferencia de un Max Weber y de otros pensadores occidentales, yo difiero de esta idea de la monopolización o la legitimización del poder. Y particularmente otros hablan de la fuerza, ¿no? Que es todavía más grave, ¿verdad? Este, a diferencia de esas posturas occidentales, a mí me gustaría hacer una revisión de cómo se piensa el poder, por ejemplo, desde los pueblos originarios, aquí en nuestra región y en lugares de Asia, en lugares de África, ¿no?
¿Cómo se puede pensar la organización política, pero desde el pueblo? Porque teóricamente en el pueblo radica su soberanía y es el origen del poder, ¿no? Este, entonces, a mí me gustaría reflexionar un poco hacia allá. Y te pregunto, creo, Jesús, ya sea para que la tomes o a ver, tal vez te sirva de pretexto para agregar lo que seguramente traes preparado. Este, ¿Será acaso esta reforma judicial una reforma que obedezca al pueblo? ¿Será posible? Tú mismo planteaste la pregunta, que esta observancia que pueda hacer el pueblo con esa posibilidad de elegir a jueces, a magistrados, será una forma no de someter al Poder Judicial, sino una forma de mirar, de observar, de controlar al Poder Judicial para, pues para que nos provea de lo que le es sustantivo, como dijiste, Gustavo, lo que es sustantivo al Poder Judicial es procurar justicia, ¿verdad? Es procurar justicia. ¿Será posible eso con la observancia del pueblo, querido Jesús? Sí, definitivamente, claro. Es que la cosa va justamente por ahí, ¿no? O sea, los jueces, los ministros de la Corte dicen que la función específicamente de la Suprema Corte es velar por el cumplimiento de la Constitución. Y la Constitución es la del 17, pero luego de todas las reformas neoliberales que hubo en los 6 sexenios neoliberales. Entonces resulta que la Constitución y las leyes secundarias pues no estaban al servicio del pueblo. Eh, y entonces al servicio de quién estaban, pues de grupos de poder, ¿no? De poderes fácticos, del poder económico en muchos casos. Y ahí además sale otra cosa curiosa. La idea utilizaré más bien este término, la idea de la división de poderes pretende guardar cierto equilibrio, ¿no? Como si cada poder cuidara de que el otro, cualquiera de los tres, no abusara de su poder, ¿no? Pero el problema es cuando los tres poderes se tornan perversos con respecto a los intereses del pueblo. Y eso fue lo que pasó en México, ¿no? Eso fue lo que pasó en México en los 36 años del neoliberalismo, posiblemente desde antes. Sin embargo, con el neoliberalismo las cosas se transforman, o sea, se legisla en función de los intereses de los poderes fácticos, especialmente del poder económico, con muchísimas cosas, ¿no? Esta reforma lo que pone al centro es la necesidad no solo de que se hagan leyes que beneficien al pueblo, porque esas ya se hicieron. ¡Ja! Esas se hicieron en este sexenio, porque el partido del presidente con sus aliados tenían mayoría, no calificada, pero sí para aprobar leyes secundarias. Y aprobaron leyes secundarias. ¿Y qué hizo el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Las echó para atrás, las declaró anticonstitucionales. Una locura, ¿no? O sea, ese es el origen de todo esto. Es eso lo que lleva al presidente López Obrador. Este paquete de reformas las presenta el día de la Constitución, precisamente en este año. Eh, y una vez que son tumbadas esas reformas secundarias por la moratoria legislativa de la oposición, entonces el presidente López Obrador habla del plan C. ¿Y qué es el plan C? El plan C es votar masivamente por su partido y sus aliados, de tal manera que se lograra la mayoría calificada. Y se logra la mayoría calificada. Y entonces estos dos temas van de la mano, ¿no? O sea, son hermanitos, son gemelos,
porque se logra la mayoría calificada en contra de las expectativas de la oposición y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora están casi enloquecidos buscando cómo birlarle esa mayoría a esta alianza. Y no lo consiguen, no lo consiguieron en el INE al menos. Y entonces ahora le apuestan a que el tribunal lo tumbe. Pero fíjense qué de maromas hacen, ¿no? Porque constitucionalmente, después de las elecciones del 2 de junio, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada, según los resultados de la jornada electoral. Y como no quieren aceptarlo, porque tener la mayoría calificada significa las modificaciones constitucionales que quiera llevar a cabo Morena con sus aliados, entonces están buscando cómo violar la Constitución. Ellos, los garantes de la Constitución, los que deben de cuidar que no se viole la Constitución, ¿no? Hay un principio básico ahí que, que, que da a pensar que esta reforma al Poder Judicial no solo permite al pueblo que observe lo que pasa en el Poder Judicial, es más fuerte todavía, porque tiene que ver precisamente con la elección de jueces y ministros, ¿no es cierto? Entonces, un pueblo sin conciencia política, manipulado por la mediocracia, como fue el pueblo de México durante los 36 años del neoliberalismo, pues es un pueblo que, aunque participe en los procesos electorales, al final esos procesos electorales servían para elegir a su verdugo. Lo que pasa es que ahora hay una fuerza política que ha pretendido representar verdaderamente los intereses populares y lo ha hecho. Prueba de que lo ha hecho es la conciencia política del pueblo de México, que le dio la mayoría calificada a Morena y sus aliados. O sea, los números son abismales, ¿no? Cuando la oposición habla de que Morena tuvo el 54% de los votos, esos son los votos. Pero si hablamos de los distritos electorales, tuvo el 85%. Es apabullante, es brutal, ¿no? ¿Cómo fue eso posible? Pues porque es un pueblo con conciencia política. Sabe quiénes están realmente defendiendo sus intereses, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues sí, muy probablemente el pueblo con conciencia política podría elegir a los mejores candidatos para ocupar puestos en el Poder Judicial, ¿no? Entonces sí, me parece, o sea, hay que decirlo con absoluta claridad, no puede ser la panacea. La corrupción en el Poder Judicial tiene que ver no solo con los jueces y magistrados. Hay un asunto que tiene que ver también con las fiscalías, algo tiene que ver con las policías, con los cuerpos policíacos, pero algo tiene que ver con los jueces, no cabe duda. Y elegirlos es un paso en la dirección correcta. O sea, eso puede funcionar para que comience a impartirse justicia. Justicia no de acuerdo a leyes que benefician a las minorías de los grupos de poder, sino justicia en términos de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo. Bien, y déjame agregar algo más. Justicia es reconocer los intereses de la población en lo general, de los distintos sectores de la población y atender esos intereses de la población, de los pueblos originarios, de la gente que vive en las zonas costeras, de la gente que vive en las montañas, de la gente que vive en los grandes centros urbanos, de los campesinos, de los que todavía trabajan en las rancherías, etcétera, etcétera. A eso me refiero con grandes sectores de poblaciones, ¿no? O demográficamente hablamos de distintas características de la población mexicana. Y son los intereses de esos sectores poblacionales a quienes debería responderse. Y eso sería lo justo, eso sería justicia, ¿no? Gustavo, tú nos decías que justamente
bueno, nos destacaste que justamente esta es la parte sustantiva del Poder Judicial, ¿no? Bueno, pues ojalá nos encaminemos hacia un sistema judicial que, como tú mismo dijiste, Gustavo, sufra una sacudida, pero una sacudida, agrego yo, tremenda, profunda, radical, y esto sí lo dijiste, Gustavo, revolucionaria, en función de los intereses de la gran diversidad de la población mexicana, ¿no? En ese sentido. Este, y, y si lo que dices es cierto, querido Jesús, y yo me sumo a tu tesis, este, eh, el hecho de que podamos observar y elegir jueces, magistrados, pues nos va a encaminar a un mejor sistema judicial. Esa es la apuesta, ¿no? Es la apuesta. Me sumo a tu tesis, junto con lo que habías dicho, Gustavo, de sacudir este sistema, ¿no? Pero sacudirlo en serio, ¿no? Fíjense, yo creo que sería la primera ocasión en 500 años en los que podríamos tener un sistema judicial que de veras pueda procurar justicia, de veras, a los grandes sectores, a los distintos sectores de la población mexicana. Bueno, pues corolaritos, como me gusta decir, corolaritos. Pues contigo, querido Jesús, algún corolarito, algo con lo que quieras terminar, recomendar, sugerir, quizá alguna lectura, quizá algo especialmente para nuestro auditorio. Adelante, Jesús. Tu micro. Eso, bien. Gracias, gracias, Montalvo. Me parece que son días cruciales, tanto por lo de la mayoría calificada como por la reforma al Poder Judicial. Entonces, lo primero que yo le diría a nuestro auditorio es que hay que estar atentos, pues, ¿no? Lo más informados posibles sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en relación a estos temas, ¿no? Una recomendación, sí, a propósito de esto del Poder Judicial, estoy leyendo, no he podido terminarlo, pero lo recomiendo ampliamente. Es un libro muy interesante de Jesús Lemus, El cártel judicial, radiografía de un poder fallido, publicado por Grijalbo. Creo que es una lectura pues que ayuda a ver este mal funcionamiento del poder judicial, ¿no? Y que muestra, por lo tanto, la necesidad de la reforma al poder judicial. Ahí está. Bien, gracias, querido Jesús. Gustavo, corolarito, alguna recomendación, algo que quieras apuntalar, quizá para el siguiente episodio. Adelante, Gus. Eh, pues quería comentar todavía de eh, el Consejo de la Judicatura, porque pues sí es muy importante, ¿no? Que así como mm, el Poder Legislativo tiene sus medios de autovigilancia y también el Poder Ejecutivo con la función pública, me parece muy razonable también ese cambio que se está proponiendo de que el Consejo de la Judicatura ya no esté integrado y dirigido principalmente por los mismos jueces y ministros que son parte, ¿no? Porque qué cosa tan extraña en nuestro Poder Judicial que los jueces y ministros eran juez y parte de su propia actuación, ¿no? Entonces, pues siempre han salido bien, ¿no? En las cuentas, en ese poder del Consejo de la Judicatura, y que también eso se transforme, me parece muy importante. Que siga siendo independiente de los otros dos poderes, eso está bien, pero que pues también sea independiente de eh, los cargos importantes del mismo eh, Suprema Corte de Justicia y de los ministerios, ¿no? De los juzgados, quiero decir. Este,
Pues creo que solamente por el momento eso y que pues hay que seguir informados y atentos de cómo van a estar estos cambios. Ya queda solo un mes de gobierno de López Obrador. Hay que estar muy atentos también a lo que Claudia Sheinbaum viene diciendo sobre todos estos cambios eh, y cómo se va a hacer la transición en el Poder Ejecutivo, ¿no? Creo que esos serán los temas que estaremos tocando. Cuando nos fuimos de vacaciones, pues no había todavía un diseño de cómo va a estar este gobierno de Claudia Sheinbaum, quiénes iban a estar en su gabinete. Ahora ya lo sabemos que el Instituto de las Mujeres se va a convertir en secretaría, que también va a ser una secretaría sobre investigación, que va a estar ahí trabajando con la SEP también muy de cerca y los cambios que para nosotros en el medio educativo implica, ¿no? Entonces, muy entusiasmado, emocionado por todo lo que viene y hay mucho que conversar. Así es. Y yo me atrevo a sugerir a nuestro auditorio que no se asusten, que no se dejen espantar por lo que pueden ver en sus redes sociales, esos posts que se publican por las distintas redes para asustarnos, para asustar a la población de que los cambios que se avecinan son propios de un sistema dictatorial, y que todo va a estar mucho peor. Pues mi sugerencia es que no se asusten, que al contrario, yo creo que los cambios que se anuncian son más profundos que los que pudo iniciar Andrés Manuel López Obrador y para el bien de la población. Y en ese sentido, pues yo le sugiero a nuestro auditorio que no se asusten y mejor informémonos. Y sí me gustaría hacer una recomendación, ya es una lectura vieja, yo diría que es un clásico, este, pero sí es una lectura vieja, de Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir, editado por el Fondo de Cultura Económica. Pueden conseguirlo fácilmente. Es un texto que avisora posibles cambios para un futuro inmediato. eh, yo no sé si de veras podamos transitar hacia, hacia ese porvenir que anuncia Villoro, pero tal vez nos vayamos encaminando hacia otro tipo de sociedad. Eh, y para ello, pues bueno, tenemos que comenzar con tener una participación mucho más activa y la posibilidad de que podamos tener observancia sobre el sistema judicial, abre las pautas para que podamos, abre las puertas, nos da la pauta para que podamos tener una participación cada vez más activa. Así que no se asusten y mejor convirtámonos en personas muy participativas y con la posibilidad de tener mucha conversación. Bien, pues querido Jesús, mil gracias, qué alegría, Gustavo, qué alegría que podamos continuar con este proyecto. Y pues filosofando andamos, ¿verdad? Filosofando andamos, nos vemos para la siguiente semana, ¿vale? Y la siguiente semana Gracias. se incorpora una compañera de profesión historiadora, así que nos va a dar muchas luces y además también pues nos va a dar otras perspectivas. Pues muchas gracias, hasta pronto, hasta la siguiente semana. Chao, chao. Gracias, cuídense.